Con frecuencia me preguntan que cómo soy. Contesto que nunca me he parado a pensarlo. Considero que el hombre no debe juzgarse a sí mismo. Desde muy joven siempre he tenido una gran ambición. El deseo de crear y producir han sido siempre el motor de mis actividades. Las barreras han sido muchas y la incredulidad aún más. Puedo afirmar que el sacrificio de todos los años transcurridos ha sido enorme. A pesar de ello, nunca he perdido la fe en el triunfo. Eduardo Barreiros, a mi juicio, es una de las pocas personas que se ha ganado por derecho propio un sitio en la historia económica de la segunda mitad del siglo XX. En primer lugar, porque era un pionero, es decir, era un hombre que rompía moldes, que se echaba adelante como en las viejas estampas de la Revolución Francesa con una bandera mariana y para que le siguiera la gente, y la gente le siguió en muchos aspectos. El suministrar transporte a un país como el nuestro en aquellos años supone suministrar riqueza. Y Barreiros se dio cuenta de ello y España dio un salto de gigante en el transporte. Eduardo Barreiros naceu en 1919 na vila de Gundiás, na provincia de Ourense, onde seu pai chegou a ter unha pequena empresa de autobuses de liña. Siempre fuimos una piña y nuestros padres en eso pues han influido enormemente que así sea, y mi madre pues que era una gran mujer, muy inteligente, con una personalidad muy grande, y no cabe duda de que ella ha influido en este ambiente familiar que hemos vivido desde pequeños. Mi padre era una persona buenísima, su mayor ilusión eran los autobuses. De que era pequeñito, estuvo con mi padre conduciendo, llevando los autobuses, luego en el taller que se montó en Orense era el que arreglaba todos los motores y de ahí le vino. Como eran coches de segunda mano, que no eran vehículos recién comprados, y los caminos eran como caminos vecinales, entonces el coche llegaba averiado todos los días. Y al llegar, él era muy jovencito, pero se metía en el taller a reparar el coche para que volviera a hacer el recorrido por la tarde. Y le tenían que llevar la comida a su madre al taller. Nos hizo un carro autopropulsado, a base de una palanca que se movía delante y atrás, y también un patín con rodamientos de bolas, o sea que era de... Ahora están anunciando precisamente patines de esto, de precisión. Digo yo, pero si esto ya nos lo había hecho Eduardo cuando Valeriano y yo éramos pequeños. Pero, en fin, yo considero también como hijos a mis hermanos, que son bastante más jóvenes que yo, y aunque solamente tengo 2 hijos, pues realmente tengo 6. No, era su gran obsesión. Teníamos que primero acabar el bachillerato y luego estudiar una carrera. Y si pudiese ser, ingeniero, porque tenía el tema del motor metido en la sangre, ¿no? Para mí lo más fantástico fue cuando aprobé el segundo ingreso. A las 12 de la noche le llamó un catedrático a mi hermano Eduardo, diciéndole que yo había aprobado. Vino a mi cama en Paseo Moré, donde vivíamos ya, y me lo dijo. Y fue impresionante aquello, porque era una ilusión enorme la que él tenía porque hiciésemos ingenieros. La personalidad de un empresario, los rasgos que mejor la definen, la confianza en que su éxito o su fracaso depende de lo que haga él mismo y no de la suerte, la autonomía en pensar cosas y realizarlas y transformar esas ideas simples en hechos. Este tipo de personalidad se construye, según nos dicen hoy los psicólogos, en los primeros años de la infancia. Y en este sentido, lo que sabemos de la infancia de Eduardo Barreiros cuadra plenamente con lo que nos dicen los estudiosos en este tema. Y él llevaba el coche, era conductor, revisor, un poco todo.
la línea de Orense para del Sil, que era donde acababa el recorrido, y me vio. Y ya desde ese día debió ser flechazo, porque ya a donde iba yo iba él. Yo lo veía guapo, porque siempre me decían, oye, es un artista de cine, es que fue muy guapo. O illamento internacional e a propia política económica dos gobernos franquistas explican o longo período de escaseza que se inicia ao rematar a Guerra Civil. Unha das necesidades máis urxentes era a mellora das infraestructuras, unha actividade na que entra Eduardo Barreiros, que, coa súa empresa de obras públicas, gaña varias contratas a partir de 1945. Y en estas obras ya se notó pues, esa manera de actuar de Eduardo, de la genialidad de él, porque las carreteras no las hizo como se venían haciendo tradicionalmente. Él, a los vehículos que utilizaba para las obras estas de carreteras, diseñaba unos dispositivos de tal manera que, movidos por el mismo vehículo, ponía dispositivos para limpiar, para barredoras y otros artilugios que hacían muchísimo más rápido el que las obras se pudiesen realizar. O illamento ao que os países occidentais someten a España tras a guerra provoca unha forte escaseza de gasolina, que só se atopa a moi altos prezos. Eduardo Barreiros se le ocurre cómo podemos hacer para transformar los motores de gasolina en motores diésel. Buena idea, ¿eh? Ahí está la intuición que hablábamos antes, la primera idea. Él entonces, lo primero que hace es transformar el Krupp, había muy pocos en España, en diésel, contra todo pronóstico. Él consulta a unos cuantos ingenieros y demás y se echan a reír y dicen que eso es imposible que funcione, que el motor de gasolina no puede transformarse en diésel. Pero había que cambiar un montón de piezas en el motor, lo cual exigía, evidentemente, una ingeniería de adaptación y desarrollo, es decir, no es solo una transformación, como se puede pensar, sino que hay un trabajo bastante grande, que se conserva una parte importante del motor, pero hay que hacer nueva una parte también muy importante del motor, y además una parte básica, que es sistema de inyección, cámara de combustión, culata y todo el sistema de entrada y salida de aire. Porque la idea no es simplemente transformar el motor, es que verdaderamente se dio cuenta de algo importantísimo, ese de la carga, que tenía un diésel, y eligió un motor que realmente se podía transformar, que es el 3HC, que tenía mucho apoyo de cigüeñal y capaz naturalmente de poder soportar las cargas que podía tener el motor diésel. Y al límite mismo de la ciudad, en un claro rincón, donde el olor del maíz se mezclaba con el de la gasolina quemada, hubo una vez un pequeño taller mecánico. En 1949, Barreiros inicia no seu taller de Ourense a transformación artesanal de motores de gasolina en motores diésel. ¿Lo dejo a 70 milímetros, Eduardo? Sí, así está bien. Y esa firma, cuando hubo este contacto, nos dijo que no creían que en España se pudiesen hacer motores diésel, porque en España había muchos talleres con mucha grasa y muchos trapos sucios, pero que era imposible que pudiesen hacer un motor con una bomba de inyección, con la precisión que esto supone. Pero sí que evidentemente sus desarrollos de motores en el momento en que los hizo estaban en la punta de la tecnología que en aquel momento se estaba haciendo en el resto del mundo. Es decir, sus motores propulsaban vehículos con la misma potencia y la misma velocidad y con la misma carga que los Pegaso o que los Mercedes o que los MAN, que en aquel momento estaban fabricándose. Cuando decide dedicarse a los motores y los camiones, tiene muy claro que hay que ir a Madrid, que Ourense no da más de sí. Para tener contacto con el mundo de las finanzas, porque necesita financiación para un proyecto que ya tiene muy claro que es un gran proyecto, que no es una pequeña empresa familiar, sino que es una contribución importante en el mundo de la automoción. Co obxectivo de mostrar os resultados obtidos na investigación no campo do motor, celebrouse en 1952 na Escola de Enxeñeiros Industriais de Madrid a primeira exposición siderometalúrxica. Hace 50 años
aproximadamente, se celebró aquí una exposición tecnológica que fue en aquella época revolucionaria, y precisamente en la sala de máquinas que hay aquí al lado, junto a un antiguo motor Krupp de inyección neumática que había en la sala, exponía Barreiro la transformación de sus motores. Esto tuvo un éxito enorme, causó verdadera expectación en el mercado, y ello animó a que la venida a Madrid fuese inmediata. En el corazón de España clavó el primer jalón de su camino. Lo llamó Galicia Industrial. Nesta primeira fábrica de Madrid, Eduardo Barreiros, o seu irmán Valeriano e 7 empregados máis empezaron a fabricar motores agrícolas e industriais. O sea que yo en aquella época sabía casi tanto como ellos, porque no había otra conversación. Y se seguía la conversación en la mesa, con sus hermanos, claro, solteros. Bueno, hasta que mis tíos se casaron, que por cierto fue muy tarde, vivíamos todos juntos, con la abuela y con los tíos solteros, que para mí era como tener 4 padres. Cuando se casaron me llevó un disgusto tremendo. Eduardo Barreiros tuvo la suerte, y además el acierto, y además la intuición suya, primero de conseguir una verdadera unidad de su grupo familiar. Su hermano Valeriano se ocupaba más de los aspectos financieros, y realmente yo creo que se complementaba muy bien. Y luego sus otros 2 hermanos, que eran ingenieros industriales, Graciliano pues también colaboraba, era director de la empresa, director general de la empresa, y Celso, que era para Eduardo como un hijo, que era el pequeño, pues también caminaba. Pero el reparto de juego entre los hermanos estaba perfectamente organizado, de tal manera de que Eduardo ejercía un verdadero liderazgo con el apoyo de sus hermanos. En España no había nada de nada, y don Eduardo se tenía que fabricar desde los embragues hasta las bombas de inyección, hasta los motores de arranque, porque no había nada de nada. Y claro, Pegaso entonces fabricaba camiones, pero como era el Estado no tenía pegas de importación. Y don Eduardo, pues como no tenía esas facilidades, se tuvo que hacer todo, y luego fábricas que hacían cojinetes con una producción pequeñísima, él consiguió que fabricaran más al por mayor, y en fin, que fue una revolución en la industria. En los talleres de Galicia Industrial, que era donde tenía la fábrica de motores, todavía no había nacido Villaverde. Villaverde entonces empezaba a nacer, el 57. Entonces puso al frente de ahí un hombre muy dotado, muy bien dotado, Antonio Rama, jefe de los mecánicos, y bueno, entre todos, entre el Rama, unos cuantos mecánicos, unos operarios y yo, pues parimos un camión. No sé cuántas insistencias con ministros de Industria de hacer camiones, y decían, no, Barreiros, no puede usted hacer. Y a la 4ª o 5ª vez dijo, señor ministro, lo siento mucho, pero yo haré camiones. El camión, gracias a su gran potencia de frenos y motor, puede rectificar el movimiento sin descender apenas y terminar felizmente la prueba que causó la máxima admiración. En 1957, o goberno portugués convocou un concurso internacional para abastecer de camións ao seu exército, ao que acudiron os principais fabricantes europeos e norteamericanos. Eduardo Barreiros presentou un prototipo fabricado íntegramente na súa factoría de Villaverde, que, conducido por él mesmo, superou todas as probas. Es un contrato que gestiona desde el principio Barreiros por sus propios medios, y que consigue pues asombrar a la opinión pública, es un hecho que trasciende, y de esta manera pues las autoridades se encuentran ante un hecho que además es una exportación. En un momento en que se necesitan divisas desesperadamente, Barreiros está consiguiendo divisas con esta exportación. Para él este era un paso vital, fundamental, por una razón, porque en aquel momento el sistema industrial español estaba súper protegido, las importaciones estaban prácticamente bloqueadas, y el gobierno, como es lógico, protegía pues la industria nacional, a Pegaso, a SEAT, a FASA, y nada más. Y los intrusos, y Eduardo Barreiros era un intruso, pues esos a la cuneta. Pero al entrar él ahí de golpe, vio la oportunidad de oro. Vende los camiones a Portugal y empieza a hacerse un hueco a codazos en un terreno muy difícil, que era la fabricación de camiones. Con un arrojo y un valor impresionante, y una audacia, vamos, fuera de lo normal, monta
una detrás de otra, una nave, otra nave, otra nave. Sobre una superficie de 200.000 metros cuadrados se están haciendo grandes ampliaciones en la mayor de sus factorías. Jácenas de gran luz que componen las cubiertas de las naves se elevan completamente montadas para apoyarlas en los soportes correspondientes. La administración pues siempre veía con cierto recelo pues lo que venía de Barreiros, a pesar de lo que se pudiera decir de apoyos oficiales que pudieran existir. Incluso el propio interlocutor nuestro, que normalmente era el director general de Productos y Metalúrgicos, el señor Pérez Bricio, una persona excelente de otra parte, pero se encontraba con el problema de que la persona con la que nosotros teníamos la relación, al mismo tiempo, por razón del cargo, era consejero de NASA, o sea, la empresa productora de los camiones Pegaso. La fabricación de vehículos es una de las ramas más populares de las producciones de Lini. Los famosos camiones Pegaso. Esto a mí me parece que fue extraordinariamente bueno para Pegaso, porque nos obligó, y digo nos porque en aquel momento yo era director de la fábrica de Barajas y luego director general de Pegaso, nos obligó a reaccionar con rapidez, a sustituir el proyecto del camión ligero complicado por un proyecto sumamente sencillo como el proyecto de Barreiros. Desde luego Barreiros tuvo enfrente al INI, el Instituto Nacional de Industria. Su ANCES, por ejemplo, es una cosa bastante curiosa, se negó a recibirle siempre. Y bueno, esto ya es indicativo de cuál era la hostilidad, ¿no?, que el INI va a desarrollar en todo momento con respecto a las iniciativas de Barreiros. Eduardo Barreiros era, como todos estos grandes hombres, un hombre de relaciones públicas. Sí, es muy difícil de concebir un gran empresario metido en el sector industrial, que tiene además tantas dependencias de tipo administrativo, que no tenga unas buenas relaciones. Es una parte del trabajo. Pero todos los empresarios de aquella época tengo que relacionar con el Ministerio de Industria, con las máximas autoridades, con el Ministerio de Economía y Hacienda, con las máximas autoridades, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hizo Eduardo Barreiros. Eso todos los empresarios. El caso de Barreiros, pues desde luego no podemos entenderlo como un caso de persona beneficiada por el régimen. Es decir, pues sí, tuvo apoyos del Banco de Crédito Industrial. Pues, en fin, no fue el único, desde luego. Había un proyecto empresarial, industrial, sin duda, original y que seguramente merecía ese apoyo. A fabricación de vehículos industriais exixiu a Barreiros Diesel que se creara en 1954 en Villaverde un rápido desenvolvemento tecnolóxico. O gran taller, dirixido por mecánicos especialistas, converteuse nunha moderna factoría coa súa produción conducida por enxeñeiros. Entonces, como persona inteligente, pidió los mejores. Y tuvimos ofertas buenas en sentido económico, aunque muy claras desde el principio, diciendo, aquí vas a ganar, pero vas a trabajar como en ningún otro sitio. Yo tenía un departamento de ingeniería de fabricación con 150 personas, de los cuales eran ingenieros industriales, eran 25 más o menos, y ingenieros técnicos o peritos industriales, pues eran otros 30 o 40, y los demás eran delineantes proyectistas. Y entonces quiere decir que aquello era un potencial tremendo en que se había convertido una cosa que antes no era nada, ¿verdad? Barreiros nunca pagó un duro, nunca, ningún royalty por incorporación o cesión de tecnología para la fabricación de vehículos industriales, nunca. Y eso tenía que haberlo tenido en cuenta también el Ministerio de Industria, pero en fin, eran otros tiempos y eran otras mentalidades y era el conflicto con los intereses del INI. Barreiros pues, consigue patentar sus motores en 1954, el EV4 y el EV6, y después habrá otros motores patentados con tecnología propia, por tanto. Esto sin duda es una distinción, ese esfuerzo por desarrollar tecnología propia.
Ante a imposibilidade de importar maquinaria de alta precisión para producir os seus vehículos, Eduardo Barreiros decidiu fabricala. Nosotros construimos máquinas para hacer árboles de levas, que era una cosa muy difícil. Pero como no había posibilidad, lo hicimos nosotros. Compramos rectificadoras universales, les cogimos el cabezal, lo modificamos para hacerlo basculante, le pusimos un sistema de copiado, hicimos muelas, levas patrón y todo eso. Hicimos unas máquinas muy bonitas, pero nunca fueron unas máquinas como las que compramos después, que eran máquinas para eso, ¿no? Entonces había que tomar las decisiones y alguna vez se producía lo que yo llamaba interferencias a posteriori, a veces derivadas del tremendo espíritu de trabajo de Barreiros, que había días que después de jornadas agotadoras donde nos íbamos a casa a las 10 de la noche, él iba a cenar y volvía a la fábrica. Yo entonces tenía a alguno de mis subordinados que me avisaba a casa diciendo: ha vuelto, ven enseguida, para intentar estar en coordinación con lo que él dijera, discutir los temas sobre la marcha y no exponerme a la mañana siguiente a encontrarme algo completamente distinto de lo que se me había ocurrido. Cuando construíamos el prototipo, lo metíamos en el banco para rodarlo y para sacarle caballos, vamos, decía, como me entere que este motor ha dado una vuelta, me voy a enfadar fuerte. Y teníamos que dejarlo todo preparado porque llegara, le diera al botón y el motor empezara a funcionar. Os novos traballadores que a Barreiros Diesel contrata, de orixe rural e sen experiencia industrial, son formados pola propia empresa e intégranse con facilidade nas cadeas de montaxe. Pero a mecanización é máis rexeitada polos antigos mecánicos moi cualificados que ven agora inservible a súa experiencia de anos. Entón se montaba un motor como se montaba un motor en un taller de reparación, ¿no? Se ajustaba cada pieza, si es que había algún problema, entonces el montador se convertía en el que garantizaba que aquel motor estaba bien, ¿no? Cuando yo entré en la fábrica, don Eduardo Barreiros conocía a todos los obreros por el nombre, sabía el que iba a ser padre, sabía el que tenía la mujer enferma, sabía el que estaba haciendo unos esfuerzos ímprobos para que el hijo fuera a la universidad, y llevaba unos fajos en el bolsillo, y iba dando billetes, ¿sabes? Y en fin, era una persona en ese sentido cariñosa, digamos. Esto da un tono a la cultura de empresa que no podía tener de ninguna manera ni los competidores de industrias estatales, ni una gran empresa tradicional sin ese componente familiar tan cercano. Entonces Eduardo Barreiros hizo una cosa que en España era muy poquito frecuente, y es que puso un departamento de personal. Quería que a las personas que vinieran no se les mirara su experiencia actual y sus conocimientos, que no se tuviera eso en cuenta como cosa fundamental, sino sus capacidades de futuro, es decir, su potencial. Yo soy de Ciudad Real, de Valdepeñas, de un pueblo agrícola 100%, como todo Castilla. La mayoría de Toledo y de Ciudad Real. Si quieres digo los nombres de los 50 que estábamos, los nombres y los apellidos, de todos, porque me acuerdo de Jesús López Ruiz, a lo mejor me ve, y de Jacinto Rojas Carretero, bueno, y muchos más. En su nave de máquinas hay varias líneas en las cuales se fabrican la totalidad de los elementos que componen estos equipos. Les poníamos al lado de una máquina, con una persona que estaba trabajando ya en esa máquina y la dominaba, le poníamos al lado de la máquina y aprendía rápidamente. Y como ganaba un sueldo y luego una prima de la producción, el hombre cogía una moral terrible, tremenda. Es decir, que se volcaba y para nosotros era una gran satisfacción el ver ese nivel nuevo que ha cogido de vida, porque lo veníamos al cabo de poco tiempo con una moto. Encontramos mejor posibilidad en hacer operaciones especializadas, porque preparábamos la gente mucho más fácilmente, mucho más rápidamente, para hacer una operación determinada que no para montar todo el motor. Y entonces empezaron a hacer las primeras cadenas de montaje. Don José Fariña Jamardo, director general administrativo. Durante el pasado año 1965
se han creado 8.000 nuevos puestos de trabajo, en su inmensa mayoría de gente procedente del sector agrícola. A estos hombres se les ha formado en la misma fábrica con cursos de aprendizaje y perfeccionamiento. Mi departamento de Ingeniería de Fabricación se nutrió muy principalmente de personas del taller, de operarios, que se convirtieron en técnicos de oficina para estudiar procesos de fabricación. Aquello fue algo verdaderamente que a mi juicio fue crucial para el progreso de Barreiros, ¿no? Él era tal pasión por la fábrica, buena parte de las horas del día entero, mañana, tarde y noche, pues desde muy pequeña recuerdo que nos llevaba. Y si íbamos a una cena que nos habían convidado, pues al acabar la cena nos íbamos derechitos a la fábrica. Yo me quedaba con la radio puesta, se subía a la oficina o a los talleres y haciendo el recorrido, y se pasaba pues muchísimo tiempo. Cuando llegaba yo algunas veces dormida, y cuando llegaban le acompañaban al coche y decían, pero ¿cómo es posible que tengas a Dori hasta esta hora en el coche? Y bueno, él le encanta. La demostración de que había una moral enorme en la gente era que había cualquier problema, una falta de producción porque habían fallado un suministro de materiales o lo que sea y había que recuperar la producción. La gente se volcaba, doblábamos esa noche, doblaba la gente, se le compraba un bocadillo, cerveza, lo que sea, todo, con entusiasmo. Y nosotros con ellos, claro. Eduardo y yo nos quedábamos allí con ellos, allí en la fábrica, hasta el día siguiente, en el turno de la mañana, y al mediodía se marchaban. Siempre ganamos como mínimo el 40% más que ninguna empresa de por aquí. Siempre. Cierto es que debido a las exigencias del trabajo, pues trabajábamos todo lo que era necesario, pero los que veníamos de trabajar de sol a sol, durmiendo en el campo, esto era una jauja. A veces teniendo, como yo tenía planteada, por ejemplo, una nueva reestructuración de salarios o de primas de una división, pues se encontraba a la mañana siguiente a alguien que me decía, estuvo aquí Eduardo Barreiros, saludó a los que estaban por la noche, abrazó a cada uno de ellos, les preguntó por sus hijos y les dio una prima especial de su bolsillo, lo cual a mí me hacía muy difícil de restablecer el equilibrio a la mañana siguiente. Hoy, después de haber pasado tantos años, pienso que incluso aquello en aquel tiempo era una buena cosa porque Barreiros tenía la virtud de saber incentivar a los hombres que trabajaban para él. Y a veces un incentivo eran 1000 pesetas de aquel tiempo, que eran un montón de dinero. A conflictividade laboral é casi inexistente nunha España na que están prohibidos os sindicatos e as folgas. Pero en Barreiros explícase, sobre todo, pola forte implicación dos seus traballadores que cobran incentivos de producción e teñen contratos estables coas necesidades da empresa. En nuestra empresa se desconocen los conflictos sociales. Existen una serie de beneficios complementarios en relación con la legislación social vigente, como son las ayudas por enfermedad, natalidad, matrimonio, servicio militar y otras ayudas de carácter especial. Os máis importantes beneficios dos que gozan os traballadores de Barreiros son os seus servicios médicos, que atendían gratuitamente tamén ás súas familias. E sobre todo as vivendas, das que, nunha época de grande escaseza, Barreiros construíu un gran número pros seus empregados nas proximidades da fábrica de Villaverde. Un escogido cuadro de especialistas en consulta y revisiones periódicas atiende a todos los productores, así como a sus familiares. La empresa costea además los medicamentos e incluso los gastos de sobrealimentación. Cuando empezó a meter los aprendices, entonces metía con los mismos derechos las hijas que los hijos. Fue la única empresa, la primera empresa que empezó a meter con los mismos derechos las hijas que los hijos. Y ahí una chica ganaba lo mismo que un chico, una aprendiz era una chica. Cada uno iba en su color, pero no había ninguna discriminación. Allí te sentías no como
un asalariado, sino que era parte tuya. ¿Por qué ser una gran virtud de Eduardo Barreiros? Hacer sentir a su gente, digamos, como copropietarios de la empresa, cosa que no es fácil, pero lo conseguía. Luego, el año 62, tuve yo un percance que consistió en que, por haber asistido al Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, pues fui detenido y confinado en la Isla del Hierro y estuve allí 7 meses. Y tengo que decir, en honor de los Barreiros, que el día que yo me incorporé a la asesoría, ya me lo habían dicho antes, me quisieron pagar todos los meses en que había estado confinado y que no había podido asistir a mis trabajos en la fábrica. Como es lógico, pues yo no era soltero, no tenía tampoco una necesidad apremiante de recursos y les di las gracias y se lo agradecí siempre, no lo recibí, pero el ofrecimiento es importante. Por aquel momento, los que habíamos estado en el contubernio, pues estábamos bastante marcados. Él es un líder y entonces ahí, claro, hay quien se encuentra, ante el líder se encuentra un poco encogido, ¿no? Quiero decir que yo sí veía que la gente tenía temor, pero luego no me lo explicaba porque su actitud no era para nada de infundir temor, era todo lo que le rodeaba y todo lo que le había hecho, toda su obra, ¿no? Era lo que le daba autoridad y él desde luego tiene una personalidad grande, incluso física, ¿no? Y luego cuando iba, como iba todos los días 3 veces por mi departamento, cuando iba, oye, tenía así como una emanación que decía yo, pero bueno, ¿y por qué me cabría yo por esto? Si es que es una cosa que lleva razón este señor, que esto es importantísimo, que hay que hacer, lo que más me da a mí tomarme las vacaciones después. Y era una cosa, y lo mismo cuando pasaba la cosa en un domingo que ibas a ir a donde sea y decía, para el lunes tiene que estar esto. Porque trabajamos como en el número, si no, eso no sube para arriba. Los diversos modelos de camiones. El Halcón, vehículo de 6 toneladas. Azor, para 8 toneladas. El camión volquete de 8 toneladas. El Cóndor, tractor, con cisterna acoplada de gran capacidad. Entonces, la dificultad era que nuestros compradores no eran grandes flotas ni empresas con gran capacidad económica, sino personas que procedían del mundo de la automoción, que se querían hacer autónomos y que para ello pues compraban un camión a venta a plazos. Las condiciones de pago al alcance de todos. Al adquirir su Simca 1000 en Automóviles Santa Creu, solo es preciso una mínima entrada. El resto, a comodidad del comprador, y el Simca 1000 es suyo a partir de este momento. A mí me tocaron 2 revoluciones de la venta. Una, la compra por cambio del vehículo usado, que entonces en España era inexistente. La entrega de un camión viejo como parte del precio del camión nuevo. Y me tocó otra revolución, tal vez más importante, que es el pasar de vender camiones a vender automóviles. Y tuvimos que ayudar, tanto en un caso como en otro, enseguida, a lo que se llamó la venta a plazos, que entonces pues era algo inexistente. Hoy nos parece absolutamente normal, pero en aquellos años el disponer de la financiación del fabricante era una verdadera maravilla para los que necesitaban conducir un camión o ir a su trabajo en un automóvil. La red comercial y de asistencia técnica de Barreiros abarca un extenso número de puntos de venta y servicio que solo en España alcanza las 1.500 localizaciones. Cuando vendemos un vehículo, la sombra responsable de nuestra organización comercial lo va amparando allá por donde pase durante toda su existencia. ¿Y cómo se intentaba superar todo esto? Pues con una estrategia de comercialización innovadora. Sin duda el uso de la publicidad por parte de Barreiros fue muy ingenioso y exitoso, no hay más que comparar. En fin, está la prensa de la época, podemos ver los anuncios, cómo pues destacan los anuncios de Barreiros Diesel, quizás sobre otras marcas competidoras. Bueno, vamos a ver, primero la espalda recta. Oiga, qué asientos más cómodos y se reclinan. Señora, allí está el embrague. Uy, la moqueta es muy gruesa. Por favor, en el salpicadero está... La madera, ya la veo, divina. ¿Sabe una cosa? Ya me gusta conducir. Vamos. Simca 1000 GLS, el 8 caballos de lujo. Yo me llevé una sorpresa cuando fui a Detroit, la primera vez que fui a Detroit, y entonces quise conocer cuáles eran los métodos de Chrysler en cuanto a su organización comercial para la venta de sus productos en los Estados Unidos.
Y entonces pregunté primero por el departamento de marketing, creyendo que en Estados Unidos Chrysler, bueno, pues que tendría el departamento. Y no había manera de que me pusieran en contacto con el departamento de marketing. Pero ya por fin, como yo insistía tanto en que quería verlo, pues sí, allí me llevaron, ¿sí?, al despacho, que había 4 o 5 personas. Y claro, yo me quedé sorprendido. Dijeron, no, es que nosotros no tenemos un departamento de marketing, porque cuando necesitamos hacer un estudio de mercados, lo contratamos con una consultoría, con equipo de marketing. Ah, bueno. Pero aquí no había consultoría, aquí hubo que hacerlo absolutamente todo. Ustedes son españoles, ¿no? Este autobús también. Fíjense. Barreiros. Las exportaciones no fueron un capítulo muy importante cuantitativamente, tal vez con alguna excepción como Egipto y Portugal, sí fueron muy importantes cualitativamente. Es decir, se suponía un enorme valor para Barreiros el atreverse a exportar procedente de un país que hasta entonces lo único que hacía o había hecho en muchos medios de automoción era importar. Era fascinante aquello, porque yo me acuerdo que en una de las negociaciones en Arabia Saudita, por la mañana, un día volé, pues vamos por la mañana, vi a Londres, a Detroit. Entonces en Detroit estuve en una reunión con los de Chrysler que querían alguna información sobre aspectos de la sociedad, etcétera. Y a la madrugada siguiente volaba yo vía Boston a Londres y de Londres a Beirut. Y de Beirut a la tarde siguiente en Arabia Saudita. Era un poco el dinamismo de aquella empresa, de que yo recuerdo aquella época donde aprendí muchísimo y donde realmente pues trabajaba con una extraordinaria ilusión, igual que el resto de la gente que trabajaba en aquel complejo. La calidad del 8 Barreiros, ganando fronteras, va logrando imponerse en los caminos de la Europa. Nosotros llegamos a tener en vehículos industriales de más de 3 toneladas hasta el 40% del mercado. Y eso es un porcentaje de mucha categoría. En tractores llegamos al cerca del 30%, que nosotros resolvimos el problema del campo, el problema de la mecanización del campo lo resolvimos nosotros. Tractores Barreiros, tractores de hoy para toda la vida. Véalos en Mosa, carretera San Rafael 64, Segovia, concesionario de Chrysler España. As necesidades de capital para financiar o rápido crecemento da empresa e a venda a prazos dos seus produtos chocaron coa escaseza de recursos da banca e do propio Estado. E explican a asociación con Chrysler. El único banco que va a estar siempre a su lado va a ser el Banco de Vizcaya, pero claro, el Banco de Vizcaya por sí solo no puede atender estos requerimientos y bueno, pues por ahí se iniciarán los primeros contactos con Chrysler precisamente. Con la firma Barreiros, uno de los bancos que forman parte de lo que es actualmente nuestro banco, el BBVA, el Banco Vizcaya, tuvo una relación importante con el grupo Barreiros, le financió importantemente y yo creo que le apoyó desde el punto de vista moral y económico y financiero, y estuvo durante muchos años muy cerca de todas las proyecciones del grupo Barreiros, pues cumpliendo una de las misiones que tienen los bancos, que es la de financiar y apoyar iniciativas empresariales. Para caballeros andantes, Dodge Gedar de Barreiros. Perfecta calidad. Aparece Chrysler, Detroit. Y estos sí les interesa el mercado español, les interesa el grupo español y les interesa fabricar los modelos, el Dodge conocido, Dodge, que lo llaman aquí. En una gran factoría española se establece un acuerdo para la fabricación de estos dos modelos de coche, turismo y furgoneta, dotados de novedades técnicas. La nueva empresa nace al impulso de la industria norteamericana del automóvil, que invertirá 1.000 millones de pesetas, lo cual representa la mayor aportación del capital privado de Estados Unidos hecha hasta ahora en nuestro país. Es que fue una pica en Flandes aquello, ¿eh? El que toda una Chrysler, que era la segunda, en aquel momento era la segunda en el mundo, se asociase con una firma española, eso era en un momento que España todavía no es que estuviese aislada, pero estaba discriminada mundialmente en temas de automoción, ¿no?
no se la consideraba para nada, ¿no? Y el que Chrysler firmase un acuerdo en minoría en aquel momento con una firma española para fabricar coches, aquello fue una pica en Flandes. Para muchos de nosotros era un orgullo nacional, porque Barreiros era un hombre que usted conoce su historia, había empezado muy modestamente en Galicia y había llegado a tener una posición industrial muy importante, hasta el punto de que en un tiempo modesto empresario gallego, pues llegó a pactar con la Chrysler y se sentaba en el mundo de los grandes del automóvil. A fabricación de automóviles na que se embarcou Eduardo Barreiros co seu socio americano topouse cun problema máis grave do previsto. A capacidade de compra dos españois é aínda moi débil. Do Dodge Dart, un coche de luxo que se vende por 240.000 pesetas, vendéronse uns cantos miles de unidades. Do Simca, o utilitario que compite co 600 de Seat, véndense tamén menos das esperadas. Eduardo Barreiros luchará por mantener el control de su empresa, pero acude a la banca, de nuevo, acude al Estado pidiendo ayuda, pero no obtiene ese apoyo por esa falta de recursos financieros. No sé si podemos considerar que los 1.000 millones con los que ayuda el Banco de Crédito Industrial son pocos. Seguramente el Banco de Crédito Industrial difícilmente podía ir por encima de esa cifra. Y con gran realismo, pues Barreiros, a finales de 1967, pues tiene que vender buena parte de las acciones, de tal manera que Chrysler se hace con el 77%, lo cual significa control de la empresa, pero lo cierto es que las decisiones fundamentales se toman pues en los cuarteles generales de Detroit y de Nueva York, donde están las oficinas de Chrysler. Las entrevistas del final de la vida de Eduardo Barreiros, en su época de Cuba, sobre lo que había pasado, las razones por las que él tuvo que salir de la compañía, son impresionantes por su claridad, por su lucidez. Tiene muy claro que lo que ha conseguido es impresionante y que es un triunfo difícil de superar, y también tiene muy claro que al introducirse en el sector de los coches las cosas fueron mal, en parte por su decisión y en parte por la coincidencia de la situación de la demanda en esos años, 66 y 67, y en parte por el tipo de socio con el que se había aliado. Realmente, en ese sentido, es de una lucidez modélica. Yo veo una transformación muy grande en Eduardo Barreiros cuando a los 10 años puede volver al tema de la automoción, que es su pasión. La veo en su ánimo, que no es que antes esté decaído, pero sí ves que es alguien que se crece, se entusiasma. Aquello es volver a repetir un poco esa experiencia que vivimos aquí. Entonces podemos hacer muchas cosas porque hemos aprendido mucho y además tenía esa ilusión de hacer esa experiencia nuevamente, ¿no? Todo esto derivó al final de la cuestión en donde Eduardo Barreiros se convirtió para Cuba en su asesor para todos los temas del mundo del motor. Y estaban los motores de Eduardo Barreiros en este mismo banco, además en concreto, haciéndose unos ensayos para venderse esos motores, para esos desarrollos, para fabricarse en Cuba, concretamente. Yo creo que llegó don Eduardo Barreiros y dijo, bueno, esto llevamos aquí mucho rato, esto no sabemos si va bien, si no va bien, esto hay que coger el acelerador, a coger para hacer esto hay que darle a tope, y lo puso a tope, el motor subió a tope de potencia, subía a tope de revoluciones, nosotros asustados, aquí para pasar algo,
pero no pasó nada. Su intuición le decía que, de acuerdo a su experiencia, a lo que él sabía que ese motor había hecho, ese motor se le podía meter la potencia a tope. Nosotros no lo sabíamos, nuestros números nos decían que había que hacerlo de acuerdo a una determinada tabla, ¿no? Es una anécdota que describe un poco su manera de ser, mucha intuición, mucho ingenio en la aplicación a los motores. Su decisión y su desapego hacia los beneficios, que no es que los desprecie porque le hacen falta para seguir en su empresa, pero no es el fin último. Es decir, crear, ser útil, crear puestos de trabajo, arriesgar todo lo arriesgable y, bueno, el beneficio pues es un útil más, una herramienta más, pero no es el fin último para nada. Hoy existe el eufemismo de empresario. A los negociantes se les llama empresarios. No, empresario es el que crea riqueza, el que se juega su patrimonio, el que se lo juega todo y el que muere con su empresa. Ese es el empresario. El que no está pendiente del pelotazo, de obtener gran negocio, sino que está pendiente de crear riqueza, de asegurar sus empresas, de dar cada vez más contenido a su gente. Ese es el empresario. Tenía una admiración por Henry Ford, viejo, enorme. Y cuando a él Time le sacó en la portada como el Ford español, eso yo creo que para él fue la máxima satisfacción. El que le reconociese mundialmente su valía. La aparición de Barreiro realmente fue beneficiosa no solamente para Pegaso, porque rompió el monopolio, y para las empresas del INE, sino que fue beneficioso para las empresas en general. Incitó también a la competencia entre proveedores, por lo tanto, en conjunto, como lo que Barreiros logró al cabo de unos años de haber empezado, fue una empresa realmente muy, muy grande, benefició a toda la industria en general. Otro mérito muy importante de Barreiros fue el haber multiplicado por 2 o por 3 la industria auxiliar, que hoy día es el soporte de la industria de la automoción en España. Yo quisiera que saliese en este programa algo que no sé si lo habrán dicho. Hermanos Uceda, Paramio, Talleres Ocaña, Manufacturero García, Canseco, Samber, y así podía estar diciendo 200 empresas que hoy funcionan con 40 o 50, que eran pequeños empresarios, pequeños que tenían industriales, ellos trabajando y le traían a don Eduardo, y fueron todos amigos suyos. Quizá para terminar podríamos de una pérdida de una oportunidad histórica. Posiblemente si Barreiros hubiera continuado con la fabricación de vehículos industriales, quién sabe, quizá en nuestros días tendríamos un fabricante nacional, que no hay ninguno, de vehículos industriales. Con independencia de sus éxitos o también sus fracasos en el momento económico, como le ocurre a todos los empresarios, es la imagen que proyectó de la capacidad por parte de empresarios de lanzarse a la lucha, a la producción, y él, como otros muchos de suyos en aquella época, fueron un poco los precursores de la iniciativa privada. Sería difícil que volviese a dar la automoción, yo creo casi imposible, un fenómeno similar al que se ha producido con Eduardo Barreiros. Fue una persona que fue capaz de adaptar lo que ya habían inventado otros, evidentemente Otto o Diesel, pero adaptarlo a una cosa que funcionaba y que era capaz de ser competitiva y venderse a un precio razonable y competir en el mercado, y funcionar y dar placer a quien lo utilizaba, ¿no? Entonces, eso es lo que en el fondo todos nos gustaría, que nuestros alumnos, a mí como profesor, mis alumnos fueran, tener ingenio y capacidad de hacer las cosas. Eduardo Barreiros, junto a ser este hombre con esa capacidad de empuje y creativa, etcétera, pues era una persona extraordinariamente humana y sensible. Y era una persona cariñosa, afectuosa y que realmente tenía la admiración de su gente. Y yo cuando hablo de él me emociono. Primero, que no se olvide todo el proyecto Barreiros, fue importantísimo, este país es un poquito olvidadizo, y un poco rememorar, dejar el recuerdo de lo que es toda la historia de Barreiros, de mi padre, que junto con sus hermanos y con un excelente equipo de colaboradores lograron crear un proyecto verdaderamente importante en los años 50 y 60. Es parte de la historia de España.